Bueno, listo. Ya iniciamos la grabación. Les quería comentar lo siguiente antes de que hagamos nuestro simulacro y nuestro quiz de hoy. No sé si a ustedes, me imagino que sí, ya les han hablado otros profesores sobre el tema de la alternancia, o no les han dicho nada todavía. Sí, profe, ya hablamos sobre eso. ¿Y quedaron en algo con los profesores o Sí, que vamos a seguir así por el resto de este ciclo. van a seguir en TICS? Sí, sí, señora. ¿Y qué dice el resto del grupo? Sí, claro, todos estuvimos de acuerdo. Ah, bueno, porque como yo tengo que enviar un reporte de la decisión que ustedes tomen, ¿cierto? Y yo les había dicho que posiblemente nos iban a dejar poder, y que fuéramos todos, pero no se pudo, entonces ahí sí ya hay problemas porque tocaba la mitad una semana, la otra mitad otra, y digamos que, pues desde mi punto de vista, es negativo, ya sea para los que se quedan, porque, porque no es lo mismo tener a la profesora presencial, ¿cierto? Poniéndole cuidado a los estudiantes que están al frente, mientras los otros lo están viendo a uno desde una cámara que queda como arriba, que pareciera que la profesora no se está dirigiendo a los estudiantes. No sé ustedes si hablaron de ese tema, entonces ya tomaron la decisión de seguir en TICS. Sí, profe, ya se tomó la decisión, así entre todos ahorita lo hicimos y quedamos así en TICS, que seguíamos como veníamos. Ah, bueno, entonces listo, entonces yo ya reporto que ustedes continúan, porque como se acuerdan que yo les había preguntado como en una encuesta, y yo mandé esos datos, Sí, señora. entonces, listo. Y además eso sería pues, porque es un problema ponerle a todos los profesores de acuerdo, pero bueno, ya que tomaron la decisión, listo, entonces ya no voy a mostrarles ese formato ni nada de eso que les traía para que revisáramos acá, no perdemos el tiempo en eso. Estoy esperando a ver qué pasaría con María Camila para que empecemos a hacer el simulacro. ¿Todos pudieron instalar el Kahoot o lo tienen desde la página en los computadores? Sí, señora. Listo. Yo tengo en el cel, profe. Yo también lo tengo en el Eh, celular. sí, Teléfono sí, está celular, perfecto. profe. Ya, Pero perfecto, sí, en el celular. ya me perdió, profe, ¿qué se dice, verga? Vaya buscándolo porque ya lo vamos a usar. No, pero, a ver, ¿dónde está metido esto? Con calma, Profe, ya tranquilo, María Camila tranquilo. entró. Sí, ya llegó María Camila, perfecto, ya estamos todos. Entonces, eh, si les parece, vamos a hacer el simulacro. El simulacro es para que ustedes vean cómo va a ser el examen. Si vemos que hay problemas, los resolvemos antes para que no tengamos inconvenientes a la hora de resolver nuestro quiz. Entonces, por favor, todos abran eh, la aplicación o abran la página desde el computador. Hay una parte donde les dice, desde el celular, ingresar PIN. Darle Pin, clic ahí. pin, ¿dónde? En la parte de abajo, de la pantalla. Sí, A ver, profe, pero tiene inicio, búsqueda, ingresar pin, ya lo vi. ese, ingresar PIN. ¿Listo? ¿Todos me están siguiendo? ¿Me escuchan bien? Es que aquí está lloviendo durísimo. Sí, 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 profe, señora. se le escucha. Señora. Sí, profe, sí, Ah, bueno, escuchamos. perfecto. Listo, entonces vamos a ingresar el siguiente PIN. Se los voy a poner en el chat. 05911-936, profe. Sí, correcto. Ingrésenlo y entren. Y desarrollen esas 3 preguntas que están ahí. Necesito saber si tienen problemas, que tengan en cuenta que tiene un temporizador cada pregunta, Ingresar. si pueden leer bien la totalidad de las preguntas. Me avisan. eh, Empezamos a me responder las avisan. preguntas, profe. Sí, de una vez. O sea, la idea con el simulacro es que nosotros miremos si podemos usar la herramienta todos sin que haya ningún inconveniente a la hora de realizar el quiz, ¿listo?
2 horas 20 minutos, simulacro. Sí, pero no significa que vaya a durar 2 horas y 20 minutos, ¿no? Sino que yo lo tengo, digamos, programado para que dentro de 2 horas y 20 minutos se cierre. Pero igual es el simulacro, ¿listo? O sea, ese empieza cuando dice ingresar nombre, es el nombre personal. Sí, muy bien. Ahí en esa parte donde dice nickname, necesito que pongan su nombre y su apellido. ¿Ok? Porque como hay, por ejemplo, varios Manueles, para yo saber qué Manuel es. So, profe, yo ya hice el ensayo. Menos mal era un ensayo. ¿Listo? ¿Bien todo? Listo, espérenme un segundito, yo reviso aquí desde mi computador. Bueno, por el momento. No me ha llegado ningún dato. Me avisan los que ya pudieron, si tienen algún problema, si pudieron realizarlo completo, porque depende de esta prueba es el desarrollo de nuestro quiz. Profe, sí, bien, lo desarrollé bien. Profe, yo veo eso de simulacro micro por allá chiquitico, chiquitico, Lo ves desde tu celular, desde el computador. desde el computador, qué raro. Y de pronto nos puedes compartir pantalla, María Camila, para ver si vemos qué es lo que pasa. Ya le muestro, profe. Pero una preguntita, ¿y eso que sale acá es que marcador? José Manuel García, 789, ¿eso qué es? ¿Marcador qué? 789. Al final, determinar las preguntas, ¿sí? Sí, Es pues como dice una al lado, dice, puntuación. o sea, fui la séptima persona en terminar la pregunta. No sé exactamente qué estás mirando, pero sí tiene que ver es con la puntuación, porque el programa le da a uno puntuación por Entonces yo le contestar muestro, profe. rápido. Bueno, a Vea. ver, esperemos un momentico, miremos a María Camila que nos está mostrando acá. No, profe, ya me salió bien, ya, Ah, bueno, listo, listo. ya me salió todo en la pantalla, las preguntas. Dice aquí, espérame que no veo José, que no alcanzo a ver. No, sí, es que sé como Ahora complicado, sí, pero acércalo, acércalo. Sí, exactamente. Ahí va saliendo la puntuación dependiendo de qué tan rápido se responda y de qué tan bien se responda. No significa eh, que digamos que si tú quedas de últimas vayas a perder el quiz, ¿no? Porque depende también de qué tan bien se respondan las preguntas. Puede que todo el mundo responda bien, que eso sí, hayan unos que se demoren más que otros. Si se dieron cuenta, las preguntas tienen un temporizador. ¿Todos pudieron hacer el ejercicio? pues, Si profe, yo alguno llegué pudo, hasta acá, o sea, respondí uno solo. sí. ¿Tú Pues, respondiste cuántas preguntas, José? no, pues yo apenas voy, apenas respondí una y dice siguiente, todavía no he seguido. Mi Es, pregunta es esta, profe, o sea, pero si así se termina el temporizador, ¿qué llega a ah, pasar? Por se pierde pregunta, la pregunta. a, Pasamos a la gran, siguiente pregunta. a granito de oro. Entonces, Sí. toca el pinochazo también si no la recuerdo. Pero la idea no es el pinochazo, ¿sí? Eso está sencillo, porque son cosas que vimos y que están en las diapositivas que ustedes hicieron. Y las preguntas tienen minuto y medio en el quiz que vamos a desarrollar para que ustedes las puedan desarrollar, ¿sí? Entonces tienen minuto y medio de Ese temporizador. minuto y medio se convierte en 30 segundos, profe, porque es que se le acelera uno la No, 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 con corazón. tranquilidad, con tranquilidad. Bueno, ¿alguien tiene algo? Bueno, aquí dice Carlos, digito el nombre, le doy a enviar y no me deja ingresar. Bueno, esperemos a ver qué pasa a ver con Carlos. ¿Será el internet, Carlos? Vuelve a empezar desde el inicio. ¿Te sale algún mensaje o algo? Si quieres, nos compartes tu pantalla o nos muestras tu pantalla para mirar si te podemos colaborar en a ver cuál es el inconveniente.
Yo tengo habilitado este quiz para que se cierre a las 8, para que tengan en cuenta. Si de pronto alguien va un poco más lento, pues ahí le damos el tiempo. Aparece que he perdido la conexión. Sí, es la conexión de tu internet, efectivamente. Profe, 2 de Dime, 3, José. 2 de 3. Eso es malo. No, pero ese era un ensayo. Ese era un ensayo. No te aceleres. Igual también, ¿cuál es la idea de esto? De uno hacer el quiz, no sencillamente decir, bueno, tuvo tantas buenas y le voy a poner un 4. No. La idea de este quiz también es revisar si hay de pronto alguna confusión en algún concepto. Porque si yo detecto que hay alguna confusión en algún concepto, lo que hacemos en la próxima clase, lo primero que hacemos es tratar de aclarar esa confusión. Porque ¿cuál es la idea de este proceso de enseñanza? Que ustedes efectivamente aprendan. No significa que solamente lo vayamos a tratar como en términos de números y que al final ustedes terminen con las mismas dudas con las que empezaron en el proceso, ¿no? Entonces, si yo llego a detectar que hay algún error, una confusión, que digamos varios de ustedes responden mal una pregunta, hacemos énfasis sobre ese concepto antes de continuar. Esa es, digamos que mi idea principal antes que cualquier cosa que tenga que ver con las notas. Entonces sigo acá, profe. Aquí se completará ahora. Sí, O ahí ya terminamos ya. ya pueden terminar y quedan listos para ingresar un nuevo PIN, porque ya les voy a entregar el PIN que, que hace parte del quiz. Carlos Mario, ¿cómo vas con tu internet? Carlos, ¿sí me está escuchando? ¿Sí me está viendo? Estoy intentando por el computador. A ver si me da. Ah, bueno. Entras a kahoot.it. Desde el computador a kahoot.it y ahí te aparece de una vez, ingresa el código. ¿Alguien más ha tenido inconvenientes? ¿O solamente Carlos por el momento? Y yo llego hasta acá, profe, y esto no se pone más a seguir. No, ahí está bien. Ahí ya están contabilizadas las respuestas. ¿Listo? Ya Profe, el simulacro ya sí, el simulacro ya está acabado ahí. Cierra ahí, vuelve a ingresar a la aplicación, si te queda más sencillo así. Le vuelves a dar ingresar código, ya les voy a Y mandar le el mando el código PIN. ya les voy a mandar un nuevo PIN, que es el PIN del quiz real. Y ese ahí tiene más tiempo. ¿Listo? Listo. Carlos, ¿ya pudiste? Me falta uno, si me falta solamente Carlos. Me parece que 11 jugadores ya jugaron el juego. Bueno, Carlos, ¿me estás escuchando? Ah, ok. Démosle un momentico más a Carlos para que lo organice, porque para que no esté como en desventaja con el resto. Bueno, ya les voy a ir compartiendo el otro PIN.
Recuerden que las preguntas tienen aproximadamente 90 segundos para responderlas. Entonces léanlas bien y utilicen bien el tiempo. Si están seguros, pues responden de una, si no, entonces leerlas bien. Eso sí, procurar responder la pregunta, si tengan dudas, no dejarlo en Profe, blanco. ¿cuál es el PIN? Ya se los empiezo. Y recuerden que la idea no es que miremos en internet. En la medida de lo posible, les voy a pedir que activen las cámaras para realizar este ejercicio, si pueden. Bueno. Ahí va el número del PIN para el quiz. ¿Listo? Pueden ir ingresando. Para este ejercicio tenemos entre 30 a 35 minutos. A medida que vayan acabando me pueden ir escribiendo y aquí voy a estar pendiente. Respóndanlo. Recuerden que... Empezamos ya, profe. Sí. ¿Ya todos tienen el PIN? ¿Lo vieron? ¿Pudieron ingresar? Sí, señora. Listo, entonces le damos inicio al quiz de hoy. A medida que vayan acabando, me van escribiendo, por favor, en el chat.
Profe, mira que en el computador como que se me pasmó eso. ¿Será que yo puedo ingresar otra vez, pero con el celular? Sí, María Camila, eso le guarda a uno el progreso. O sea que tú vuelves a ingresar y te deja a partir de donde estabas continuar. Profe, yo ya terminé. Súper rápido. Listo, listo. Esperemos con calma a los otros compañeros, no se vayan a afanar. Cristian, ¿tú estás conectado desde el celular o desde el computador? Profe, estaba desde el celular, pero no me aparecen las preguntas. Yo la vi en el computador. ¿No ven las preguntas que ves? ¿No te aparece nada? Solamente los nombres de los que están participando. No, entonces seguro que saliste. ¿Tienes cómo compartir pantalla para mirar qué es lo que estás haciendo? Sí. Ok. Pero lo vi ahí, no. No, lo que pasa es que dice que tú ya tienes que tenerlo abierto en alguna otra parte. Porque si tú te das cuenta, Voy a revisar entonces. o vuelve a empezar con otro nombre. Pero No. lo que yo veo en el mensaje que sale ahí es que ya hay un jugador con ese nombre jugando. Pareciera que tuvieras abierto en alguna parte otra pantalla con el juego. ¿Lo estás haciendo desde el celular? Sí, profe, estoy tratando desde el celular, pero no me aparece lo mismo. Mira lo que me aparece. Que ya hay un jugador con ese nombre, me imagino. Sí, pero entonces no sé dónde estará abierto. O qué hago ahí, o no sé. O entrar con otro nombre. Pero otro nombre me refiero a poner, digamos, el nombre pegado con el apellido, para yo saber que eres tú, ¿no? O poner los dos nombres y el apellido. Ya entré como había vuelo, pero listo, profe, ya me dejó. Listo. Con cuidado que no te vayas a volver a salir. Profe, preguntica, ¿esto se acabó o qué pasó acá? No sé cuántas preguntas contestaste. Ah, no me recuerdo, profe, porque está más Déjame, nervioso, espérame, no sé. ya reviso. Creo que Profe, ya terminé. Espérame, yo reviso desde acá. Listo, Juan David. Esperemos un momento los compañeros que faltan y no se vayan a apagar. Espérame, yo reviso desde aquí. Ya me granito, aparece quiénes no. acabaron. A ver si no has acabado. No, pues aquí dice que son 15 preguntas, profe. Sí. No, profe, esto lo perdí. Saqué 9 de 15. Entonces fue que te equivocaste en 6. ¿Cómo, profe? Te equivocaste en 6, seguramente. Algo así. No se preocupen por eso, bueno, no se preocupen por eso, que la idea también es revisar en qué conceptos tenemos que ahondar nuevamente. Dice completar ahora. ¿Qué le hago, profe?
¿Completar qué, José? ¿Sí alcanza a ver, profe? Ah, es que solamente termina de completar, llevas 9, Ah, no has terminado. esta vaina. Sí, continúa. En algún momento te saliste, continúa, termina de completar el test. O igual cuando uno termina el test, si uno se equivoca en unas preguntas, él lo deja a uno volver a responderlas, aunque solo por retroalimentación, porque el resultado ya queda guardado, ¿cierto? Exactamente, sí, Luis. Ah, bueno, profe, gracias. Ah, pero entonces, según esto, porque aquí no hay contador, entonces como que ya terminé esto. Bueno, tranquilos, yo voy Usted revisando puede aquí mirar ahí mi... en su sistema, profe, si es que Sí, terminé o no. ya voy a revisar, porque aquí me tiene que aparecer ese dato. Profe, listo, ya terminé. Sebastián, ya, listo. Tengamos un poquito de paciencia con el resto de compañeros y yo voy revisando acá que todos me estén quedando aquí en el sistema. Listo, Mónica ya, Wilson ya. Bueno, tranquilos nosotros que tienen todavía suficiente tiempo. A ver, revisamos. José, yo ya estoy revisando y ya tienes todo completo aquí. Listo, profe, gracias.
Y usted nos da los Bueno, puntajes ahora, profe. ¿cómo, José? ¿Usted nos da los puntajes ahora o eso se queda así? No te entiendo bien. Que No alcanzo a si, escuchar bien. o sea, a usted le llega automáticamente el puntaje, usted ya sabe el Sí, puntaje que nos queda y nos los da o... igual yo tengo que calificar, porque tengo que revisar también, por decir, cuál es la pregunta que más, en la que más fallaron todos, ¿sí? Y decidir si la tengo en cuenta o no la tengo en cuenta La próxima, para la calificación. O sea, tengo que revisar, no solamente es de mirar el puntaje y subirlo a la plataforma, no, porque puede que hayan algunas preguntas que, que obvie a la hora de calificar, dependiendo de cuánto se hayan equivocado en la misma pregunta. Bueno, Cristian ya terminó. ¿Quién más me queda por acá? Me falta. Bueno, igual todavía tenemos tiempo. María Camila, ¿ya acabaste? Sí, profe, hace mucho rato. Ah, listo. Ya me parece que ya no hay ninguno. Ya están todos completos. Profe, una pregunta, lo de la tarea había que mandárselos al correo, ¿cierto? Sí, María Camila, el correo. Y Ah, bueno, yo listo, profe. lo que voy a hacer, recuerden que tienen para enviarme las fichas hasta hoy a la medianoche. Eh, yo las estaré revisando el fin de semana y en la plataforma voy a abrir un espaciecito donde les voy a poner a cada uno los comentarios de retroalimentación del trabajo de las fichas. Bueno, Bueno, profe. aquí ya me parece que todo el mundo terminó, terminó el quiz satisfactoriamente. Perfecto. Yo ya con esto reviso y también haremos una revisión de contenidos de acuerdo a las respuestas del quiz. Bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio? chévere, profe, chévere. Lo que pasa es que, como le digo, todo al principio lo coge uno, lo traiciona los nervios. Entonces, y como tiene un contador, entonces uno dice, se me va a acabar el tiempo y está uno leyendo y como que está pensando otra cosa. Entonces, En que se va a acabar el tiempo. Profe, pero muy chévere, la verdad, eso. Pues porque la educación virtual es un poco pesada. Sí, Entonces, pues muy chévere esa actividad porque, pues no sé, es algo diferente. sí, la idea con estas cosas, aunque a veces, digamos, nos compliquemos un poco, es sacarlos a ustedes también de esa rutina en la que se desarrollan normalmente las clases. Y que conozcan que hay también muchas herramientas, esta es una de tantas, por medio de las que uno puede desarrollar incluso encuestas. Bueno, estas herramientas se pueden utilizar para muchas cosas que hasta les podría servir a ustedes en el tema laboral. Bueno, entonces, Carlos Mario, ¿pudiste ya todo completo? ¿Terminaste el quiz? ¿O todavía estás en ello? Creo que Carlos es el único que me falta. Ah, bueno, esperemos un momentico que ya Carlos va a terminar. Mientras tanto, voy organizando aquí para compartirles la pantalla para que iniciemos nuestro tema de esta semana. ¿A alguien no le gustó la herramienta?
porque es bueno tener todas las opiniones. No, profe, todo está perfecto con la herramienta, es muy buena, es práctica. Ma- Ya tal vez de pronto los inconvenientes tienen que ver con la conexión de internet, de pronto con la velocidad. Bueno, mientras termina, Carlos, voy a ir compartiendo mi pantalla. Profe, Dime, José. le comparto el pedacito de video que yo grabé sobre lo que dice aquí sobre el IFES, que este IFES 365. Se lo puedo mandar a su correo para que sepa de qué es. A su Claro, correo no, a su claro, WhatsApp. José. A su Al WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí, Listo, profe. no hay Ok. ningún problema, muy bien. Listo, Carlos ya terminó. Muy bien, dejemos esto ya aquí por este lado y damos inicio ya al contenido de la clase. Bueno, si ustedes recuerdan, de la semana pasada nos quedó pendiente el tema del equilibrio. Entonces lo vamos a abordar primero que cualquier cosa. Recuerden que vimos el tema de la demanda de mercado frente a la demanda individual. Hicimos el ejemplo del mercado del helado con dos consumidores, que eran Caterine y Manuel. También vimos en qué caso se puede desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda, hacia la derecha, las razones por las que puede ocurrir ese desplazamiento. Vimos la oferta de mercado también frente a la oferta individual. En este caso teníamos dos productores que eran José y Mónica, con sus respectivas curvas de oferta. También revisamos en qué caso se puede desplazar la oferta hacia la izquierda y hacia la derecha, y las razones que pueden llevar a ese desplazamiento. Y quedamos aquí, donde dice oferta y demanda juntos. ¿Están todos viendo mi pantalla y me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Listo. Oferta y demanda juntas. Se analizan juntas la curva de la oferta y la curva de la demanda con el fin de determinar el precio y la cantidad de un bien vendido en el mercado. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo dibujo en la misma gráfica la oferta y la demanda. Si ustedes ven, efectivamente, en este eje, que es el eje Y, tengo siempre el precio y en el eje X tengo la cantidad. Cuando me refiero a la demanda, voy a hablar de las cantidades demandadas, ¿cierto?
Y cuando me refiero a la oferta, es a las cantidades ofrecidas, a las cantidades producidas por los vendedores. ¿Ok? Entonces, yo achico un poquito de esto para que se vea bien el título. Hablamos de equilibrio cuando yo, al graficar la curva de la demanda con la curva de la oferta, encuentro la intersección. Esa intersección es el equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, voy a volver hacia atrás. Aquí teníamos las cantidades demandadas en el mercado, ¿cierto? Aquí estaba la cantidad demandada por Caterine, por Manuel y la suma de las dos cantidades demandadas. Y hablábamos de que en el precio de 2.000, cuando el precio del vaso de helado está a 2.000, Caterine demanda 4. Manuel, a ese precio de 2.000, demanda 3. Y la demanda total del mercado serían 7. Y resulta que también hicimos el mismo ejercicio con la oferta. Listo. En este caso, hablábamos de la cantidad ofertada de José, ¿cierto? Que a ese precio de 2.000, José ofrece 3 unidades al mercado, o sea, pone en venta 3 unidades. Mónica, al precio de 2.000, pone en venta 4 unidades y en total, en el mercado se ofrecen, si el precio es de 2.000, se ofrecen 7 unidades de vasos de helado, ¿cierto? Si yo uno esta gráfica de oferta de mercado con la gráfica de demanda de mercado, ustedes ven que tienen en común el punto 2 y el punto 7. Entonces, de ahí es donde sacamos nuestro punto de equilibrio. ¿A qué se refiere este punto de equilibrio? A que un precio de 2.000 en la economía, tanto los compradores demandan 7 unidades, como los vendedores ofrecen 7 unidades. O sea que todo lo que se produce es demandado por los consumidores y se vende. No quedan excedentes, ni hay ningún tipo de escasez, ni nada. Ese punto en el que todo lo que nosotros, como productores, por ejemplo, elaboramos y al mismo tiempo todo se vende, todo se consume, a ese punto se le llama el punto de equilibrio. ¿Qué sería la intersección entre las dos curvas de oferta y de demanda? ¿Qué pasa aquí? Que no necesariamente siempre nos vamos a encontrar en el punto de equilibrio. De hecho, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar fuera del equilibrio y la idea es que la economía, a través de la regulación del mercado, va a tender, va a tratar siempre de llegar a un punto de equilibrio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Profe, es lo mismo, o sea, es la misma cantidad que de pronto un bien quiere vender, un vendedor quiere vender. Es la cantidad que ellos quieran vender. Sí, pero resulta que coincide con la cantidad que los compradores también quieren comprar. Ese es el punto esencial del equilibrio. O sea, ahí coinciden las dos opiniones, tanto la del vendedor como la del comprador. O sea, se saca la cantidad dependiendo en ese momento la demanda que haya. Sí, puede ser así también, exactamente. Que si yo veo que en el mercado se está demandando 7 unidades, ¿yo por qué voy a hacer 10? Si voy a quedar con unas unidades que no voy a poder vender, ¿cierto? Entonces voy a tratar de hacer las 7 que se están demandando, de acomodarme a la demanda para
para llegar a este punto de equilibrio. Ya. Y si yo lo Miremos, pongo y si yo lo pongo como un ejemplo, por decir algo, dale, ¿cuál? tengo un puesto de empanadas y en ese momento pues tengo una cantidad de empanadas, 100 empanadas, por decir Ujú, algo, que son para unos posibles 100 compradores, sí. pero no voy a hacer 120 porque se me van a quedar, pero si tengo tiempo, puedo hacer otras 20 por si me las piden. Ah, claro, o sea, pero eso ya depende del propio mercado que tú estés imaginándote ahí, ¿cierto? Porque tú, si vas a hacer esas 20 de más, lo que estás es pensando en que probablemente tengas a quien ofrecerle esas 20 de más, ¿cierto? Porque tú no vas a hacer un producto si no tiene demanda, ¿ves? Uno nunca, digamos, produce para perder. Entonces, según como lo planteas tú de todas maneras haces 100, pero tienes en la perspectiva que probablemente hayan 20 unidades que te puedan comprar, o sea, que otras personas te puedan comprar. Bueno, Ya. miremoslo aquí con estos ejemplos para que ustedes como que se ideen la forma en la que el mercado intenta siempre llegar a ese punto de equilibrio. Miremos este primer ejemplo de acá. Estos son dos ejemplos de cuando los mercados no están en equilibrio. Entonces eh, tenemos el precio de este lado, ¿cierto? La cantidad, tenemos nuestras dos curvas, la curva de la demanda, la curva de la oferta. Como vimos en el ejemplo anterior, para el caso de los helados, cuando los helados cuestan 2.000, ¿cierto? Tanto los vendedores como los compradores coinciden en las cantidades que necesitan en el mercado y que los consumidores quieren consumir, ¿cierto? Entonces este es el punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa si el precio no está a 2.000 en el mercado, sino a 2.500? Entonces, si el precio está a 2.500, resulta que me encuentro en este punto en la curva de la demanda. Y en este punto, ¿qué significa? Que cuando está a 2.500, Puede los, bajar. los consumidores, ¿cuántas cantidades demandan? Solo 4 bases de helado porque les parece que está caro, ¿cierto? O sea que ahí baja. Sí, pero ¿baja qué? Baja la cantidad de Sí, producto de venta. eso, baja la cantidad, estoy en la curva de la demanda, baja la cantidad demandada por los consumidores, o sea que los consumidores a ese precio solamente quieren comprar 4, no quieren comprar más porque les parece que está caro. Pero al tiempo, a ese precio de 2.500, me encuentro en este punto, en la curva de la oferta, en este punto. En este punto, ¿qué pasa? Que a 2.500, como el precio está, digamos, bueno en el mercado, para el productor, porque cuando hablamos de la oferta, recuerden que hablamos del productor, cuando el precio está a 2.500, el productor está ofreciendo 10 unidades. Si ustedes se dan cuenta, mire, el productor ofrece 10 unidades, pero el consumidor solamente quiere comprar 4, porque le parece que está caro. Y precisamente porque está caro, digámoslo así, es que el productor produce más, porque quiere obtener más ganancias. Entonces, cuando el precio está por encima del equilibrio, se genera algo que se llama un excedente. Un excedente, ¿por qué? Porque hay una cantidad, ¿cierto?, que está siendo ofrecida en el mercado que no tiene quien la compre. Hay un excedente en nuestras bodegas y no tenemos cómo venderlo porque los consumidores no lo quieren a ese precio. ¿A quién se le ocurre qué deberíamos hacer o qué puede pasar en el caso de yo tener un excedente? Si ustedes fueran los productores y tuvieran ese excedente que los consumidores no quieren comprar, ¿qué podrían hacer para salir de ese excedente y no perder?
Yo pondría, profe, pondría 3 por 1. O sea, comprado, no, perdón, 2 por 1. O Sí, sea, daría 2 vasos o de pronto le incrementaría un 10% al vasito más por ese mismo valor. ¿cómo así? Esa última sí no te la comprendí. ¿Cómo así que le incrementaría 10%? O sea, ejemplo, tengo el vasito de 7 onzas, por decir algo, ¿me Ujú. entiende? Ah, ya, Que en vendo cantidad. exactamente. Entonces ya le Sí, subo 2 oncitas más. sí, 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 sí. Entonces va a ser más producto y no se me va a quedar toda esa cantidad, que va a ser un poquito más apetecido por, por el cliente, por el Sí. demandante. ¿A alguien más se le ocurre otra idea? Disminuirle al precio, profe. Disminuir el precio, sí, eso. A mitad de precio Exactamente. venderlos. Ajá. O sea, si ustedes ven todo lo que, por ejemplo, lo que decía también Juan, lo que decía Carlos, bueno, todo va encaminado a que ese precio no me está funcionando. De alguna forma yo tengo que disminuir el precio. Si aplicamos una promoción y dice pague uno y lleve dos, en la realidad lo que yo estoy haciendo es disminuir el precio del producto, ¿cierto? Porque es como si yo le bajara el precio del producto a la mitad. Entonces, efectivamente, ¿qué tendemos a hacer nosotros como productores cuando estamos en este punto? Tendemos a disminuir el precio a que llegue a 2.000. Pero entonces, cuando disminuye el precio, yo tiendo a producir menos, según lo que vimos en la ley de la oferta, ¿no? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio? Yo tiendo a producir menos o los otros productores de helado eh, que están también en la economía tienden a producir menos porque digamos, van a recibir menos por cada vaso de helado. Entonces yo me desplazaría de este punto a este punto como productor, ¿cierto? Y como consumidor, si veo que el productor disminuye sus precios, ¿cierto? Yo también aumento la cantidad demandada. Me iré de este punto hacia este punto. O sea que, en general, ¿de qué se trata esto? De cuando hay excedente, de alguna forma, tanto los productores como los consumidores estamos pendientes de que de cómo podemos nosotros no perder, ¿cierto? Desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista del consumidor, bueno, y cómo gano más satisfacción, cómo hago rendir más mi dinero, etcétera. Y lo que hace esto es que tiende a largo plazo a estar muy cerca del precio de equilibrio. Y en este punto, pues estamos, digamos, ya nuevamente satisfechos tanto el productor como el consumidor. ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna pregunta aquí antes de que analicemos la escasez? Está bien, profe. Sebastián, ¿me dijiste algo? No, profe, que íbamos bien. Ah, Wilson. bueno, listo, listo. Es que está lloviendo muy duro acá, estoy como un poco sorda. Bueno, ahora entonces analicemos este caso. En este caso, ¿qué tenemos? Que el precio está por debajo del precio de mercado. ¿Qué ocurre cuando estamos en este punto? Entonces, si efectivamente nuestro equilibrio es 2.000, ¿cierto? El vaso a 2.000 con 7 unidades, ¿qué pasa si el vaso está a 1.500? ¿Qué pasa para nosotros los consumidores de helado cuando el vaso está a 1.500? Tendremos a comprar más. Claro, ¿cierto? Porque si somos consumidores de helados porque nos gusta el helado, ¿qué hacemos? Tratar de aprovechar el precio y consumir más, aumentamos el consumo. Y de eso se trata la ley de la demanda, ¿cierto? Entonces nosotros como consumidores nos ubicamos en este punto y estamos solicitándole al mercado, estamos demandando del mercado 10 unidades. A 1.500 demandamos 10 unidades. Pero resulta que a 1.500, ¿qué ocurre con el productor?
Para el productor resulta que no es rentable producir cierta cantidad a 1500. Probablemente los productores, porque recuerden que no es uno solo, sino que la oferta es la suma de todas las ofertas de todos los productores en el mercado. Probablemente algunos productores a este precio digan que no van a producir helado y se retiren del mercado. O hayan otros que a este precio solamente estén dispuestos a producir una cantidad menor a la que producirían a un precio mayor. Entonces, ¿qué encontramos en este punto? Que al precio de 1500, nuestros productores solamente ofrecen en el mercado 4 unidades. Entonces, en el mercado hay 4 unidades, pero nosotros como demandantes, como compradores, estamos demandando 10. En ese caso, hablamos de que se presenta escasez. Cuando hay escasez, nos encontramos en este punto como productores, ¿qué tendemos a hacer o cuál sería nuestro paso para cubrir esa escasez? Pues no sé, profe, no sabría de pronto si igual subiendo el precio, de pronto merma otra vez la demanda. Exactamente, pero ¿por qué nosotros pensaríamos en subir el precio? Si yo soy productor y veo que se están produciendo solamente 4 unidades, ¿cierto? Pero hay gente demandando, yo trato de suplir esa demanda porque ahí hay dinero, ¿cierto? ¿Y qué hago al tratar de suplir esa demanda? Aumentar la productividad. Trato de producir más, ¿cierto? Entonces trato de producir más, pero no solamente a ese precio, porque resulta que si yo veo que hay escasez como productor, el productor siempre está pendiente de si hay escasez, aprovechar esa posibilidad de aumentar los precios. Entonces, ¿qué hace el productor? Nos vamos a desplazar de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de vender más caro y más productos. Mayor cantidad. Exactamente. Vamos a tener mayor cantidad y más costoso. Entonces, el productor va a tender a desplazarse de aquí hacia el centro. ¿Listo? Y nosotros como consumidores, ¿cómo actuamos ante esa reacción del productor? Bueno, el productor está efectivamente aumentando las cantidades que está ofreciendo. Muy bien, porque digamos que necesitamos más cantidades como consumidores. Pero resulta que a la vez también le está subiendo el precio. Entonces, el consumidor va a tender a disminuir la cantidad que va a requerir del productor debido a que el productor le está aumentando también el precio. Pero va a tender entonces a moverse de este punto a este punto. O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre nuestras decisiones y lo que nos muestran estos modelos es que tratamos de que no exista esta escasez, no exista este excedente, sino que nos acomodamos como productores y consumidores y tendemos a llegar al punto de equilibrio. ¿Listo? ¿Es claro? Listo, muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces ese sería como el análisis de por qué cuando los mercados no están en equilibrio, nosotros intentamos siempre llegar al equilibrio. Y a partir de la unión de esas dos curvas, aparece lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si ustedes vieron más arriba, en clases pasadas, revisamos la ley de la oferta y revisamos la ley de la demanda, aparte. Y entonces ya cuando las analizamos conjuntamente, hablamos de la ley de la oferta y la demanda. ¿Alguien que me colabore con la lectura de esta diapositiva, por favor? Ley de la Ley de la oferta. oferta y la demanda. Sebastián, ¿qué dejaste ahí?
Listo. abierto. Listo. Ley de la oferta y la demanda. El precio de un bien cualquiera se ajusta para llevar al equilibrio la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Exactamente. Entonces lo que hacemos acá es que ajustamos los precios, ¿cierto? Para movernos sobre las curvas y tratar de llegar al equilibrio. De eso se trata la ley de la oferta y la demanda. Es como decir que nosotros como compradores y como productores siempre tendemos a llegar a un equilibrio. De eso se trata la ley de la oferta y la demanda. También existen otras formas de ver el tema en términos de que el equilibrio no es estático. El equilibrio también se puede mover dependiendo de algunos factores. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de cuándo se puede desplazar la curva de la oferta? Entonces, imaginémonos que estamos en el mercado del helado, ¿cierto? Estamos en nuestro punto de equilibrio, todo está muy bien, estamos en este escenario, pero resulta que la temporada cambió y llegamos a la temporada de invierno. Entonces, en temporada de invierno, a ese precio, ¿qué va a pasar? Que por causa de esa externalidad de que estamos en invierno, se van a demandar menos cantidades de helado. Entonces podemos decir que esa externalidad hace que por un tiempo mis curvas se muevan, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Pero, profe, va siempre a tender a moverse a la izquierda, a bajar. depende del tipo de externalidad, José, porque, por ejemplo, si nosotros, como miremos solamente la oferta en este momento, digamos que somos los productores de helado y estamos parados acá, ¿cierto? ¿Qué pasaría cuando llega la temporada invernal? Probablemente yo produzco menos helado porque voy a vender menos, porque la gente en la realidad, así el precio esté bueno, va a dejar de comprar algunas cantidades de helado porque por el clima, ¿cierto? Sí. Pero recuerden que no solamente se mueve hacia la izquierda, también puede moverse a la derecha. Miremos el caso contrario. Como productores, ¿qué ocurriría si al revés? Estoy en una temporada normal y llega una temporada de verano, que efectivamente Aumentaría. a este precio, si yo mantengo este precio, a este precio, los consumidores van a demandar más. Yo como productor tengo que producir más porque debido a esa temporada de calor, ¿sí? Tuve que aumentar la cantidad de producción. O sea, profe, que eso pasaría como en las temporadas dicembrinas, en la cuestión de los arbolitos de Navidad. ¿Sí? Muchos empiezan a sacar sus arbolitos de Navidad a la venta a partir del mes de junio, julio, Ujú. y los tienen a un precio muy asequible. Pero yo no en ese momento, pues veo que ese arbolito me vale 150.000 pesos, pero en la época dicembrina me vale 300, 500.000 pesos. Exactamente. Eh, Diríamos ahí que por la época, ¿cierto? Por sí, la cantidad de demanda tan terrible que hay en diciembre, aumentan los precios, aunque sea el exacto, mismo árbol, ¿cierto? sí. Entonces, hay muchas externalidades. La idea de lo que les estoy diciendo es comentarles que hay muchas cosas externas que pueden hacer que este punto de equilibrio se mueva. Pero siempre tratamos de llegar a un equilibrio. Profe, y en el tiempo, por decir algún ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, yo soy un comerciante y compro una cierta cantidad de arbolitos porque sé que en ese tiempo se venden mucho y y yo los compro a 100.000 pesos. Sí, Y llegó la época de Simbrina y los vendo a 200.000 pesos, pero resulta que no, llegó ya el 24 de diciembre o 25 de diciembre y me quedaron el 20% de arbolitos. ujú, Para no perder toda esa cantidad de dinero, pues ya sacaría yo a la venta el 50%, pero igual estaría exactamente. ganando, Sí, estaría ahí ganando. digamos, pero tuviste que
disminuir, entre comillas, el precio, porque cuando tú haces esas promociones, lo que estás es vendiendo más barato, ¿cierto? Tuviste que Sí, disminuir el precio. pero lo estaría vendiendo como pues al precio que me valió, pues, Sí, al menos que me costó. no se generaron pérdidas, digámoslo así. Exactamente. Que es Recuperé, digamos, la precisamente, inversión. ujú, Recuperé que una es inversión. exactamente, mira, el ejemplo que tenemos acá. Cuando tenemos mayor cantidad ofrecida, tratamos de qué? De bajar el precio para que la gente lo compre, ¿cierto? Tendemos hacia un equilibrio. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Creo que bien, profe. ¿Cómo van los otros chicos y chicas? Profe, bien, todo muy claro. Ah, bueno, me alegra mucho que les esté quedando claro. Bueno, aquí terminaríamos la que nos quedó pendiente la semana pasada y vamos a pasar al siguiente tema, que es la teoría del consumidor. Recuerden que aquí tienen ustedes para descargar todas las diapositivas para que repasen. Bueno, nuestra semana 4, ya hicimos el quiz, que es lo primero que aparece acá. Nuestro tema principal es la teoría del consumidor. Vamos a abrir nuestras diapositivas. Bueno, antes de revisar las diapositivas, hay un trabajo en casa que es un trabajo muy sencillo. Es ver este video, que es la historia de las cosas. No sé si ya de pronto algunos lo han visto. Y dejar sus opiniones en este foro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos hacia nuestras diapositivas. Bueno, la teoría del consumidor. ¿Qué tratamos de hacer cuando hablamos de la teoría del consumidor? Tratamos de alguna forma caracterizar a nuestro consumidor, analizar al consumidor. Para analizar el consumidor es muy importante tener en cuenta este concepto de economía del bienestar. Alguien que por favor me colabore con la lectura de esta diapositiva, esta cortica. Economía del bienestar. Estudia cómo la asignación de recursos en una economía afecta el bienestar económico de los participantes. Cuando hablamos de consumidores, tenemos que hablar necesariamente de la economía del bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores, viéndonos desde el punto de vista de consumidores, tratamos siempre de maximizar nuestro bienestar. Y, y normalmente no somos nosotros solos, ¿cierto? Sino que intentamos maximizar nuestro bienestar individual junto con el bienestar, por ejemplo, de nuestras familias. Entonces hay toda una economía de bienestar alrededor del análisis del comportamiento del consumidor. Vamos a iniciar el análisis del consumidor a partir de un ejemplo porque es mucho más sencillo entenderlo a partir de ejemplos. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que se agotaron las existencias del teléfono iPhone 6S Plus y existen 4 coleccionistas de dicho teléfono en nuestro curso y van a participar de una subasta del último teléfono que queda aquí en el país de este tipo iPhone 6S Plus. Entonces, ¿cuál es la idea? Dentro de nuestro curso tenemos a 4 personas que son coleccionistas de teléfonos, que cada vez que sale un iPhone, lo compran. Pero resulta que este iPhone S Plus, no sé por qué cosas de la vida, no lo pudieron comprar cuando salió. En todo caso, solamente queda uno y se va a subastar. ¿Cuál es la idea de estos ejemplos? Que miremos cuál es el comportamiento de los consumidores. Resulta que tenemos a nuestros 4 coleccionistas.
Entonces está María Camila, está Wilson, está Sebastián y está Juan David. Entonces resulta que María Camila está dispuesta a pagar hasta 1.400.000 por el iPhone. Wilson hasta 1.000.000, Sebastián hasta 800 y Juan David hasta 700. Profe, qué pena, Dime, Sebastián. pero creo que no sé si fue solo a mí que se le fue el audio por un momento. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Hasta Lo lo del escuché iPhone. todo, profe. Yo también. ¿Me escucharon todo? Ay, Sebastián, entonces tal vez es tu internet. ¿Qué escuchaste tú, Sebastián? Yo escuché hasta lo del iPhone. Hasta, dije iPhone varias veces. O sea, pues cuando comenzaste con lo de los nombres, María Camila, Wilson, Ah, ya, Sebastián. listo, listo. Entonces tenemos a nuestros compradores, ¿cierto? Y tenemos cuánto es lo que ellos están dispuestos a pagar. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Vamos a suponer que todos están dispuestos a pagar hasta $1 menos de lo que aparece aquí. ¿Qué pasa? Entonces María Camila está dispuesta a pagar por el iPhone hasta 1.399.999. 1.400.000 ya le da lo mismo a María Camila tener el iPhone o quedarse con la plata, o sea, ya es prácticamente indiferente el tema. Entonces vamos a partir de esa suposición. Y lo mismo con Wilson, lo mismo con Sebastián, con Juan David. Entonces Sebastián, por ejemplo, está dispuesto a entregar en la subasta hasta 799.999. Ya 800 ya es un límite que es, digamos, el máximo y ya para él no es, digamos, ya le es indiferente si lo consiguió o no. Ya le es indiferente tener el iPhone o tener los 800.000 pesos en el bolsillo. Bueno, a partir de eso, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Pero antes vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Si ustedes se dan cuenta, acabamos de hablar de la disposición a pagar. Entonces, ¿de qué se trata esa disposición a pagar cuando yo quiero obtener un bien? Esa disposición mide cuánto valor, cuánto yo creo que vale para mí ese bien. Entonces, la disposición a pagar, si ustedes se dan cuenta en la anterior tablita, es diferente para cada uno de nuestros coleccionistas. Podemos decir que para María Camila ella valora mucho más el completar su colección con este producto, ¿cierto? Que, por ejemplo, Juan David. En términos monetarios, podemos decir que para María Camila es mucho más importante completar su colección que para Juan David. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, la verdad, Bien, profe. yo sí estoy como un poquito enredado ahí, porque es que no lo entiendo bien sobre Cuéntame, Andrés. no le entiendo bien lo que está ahí. O sea, si María Camila tienes 1.400.000 Sí, y, o sea, no lo entiendo ahí, o sea, le rebajo un peso y usted ya dice, no, pues si llega a 1.400.000 no lo compro, pero yo tengo una disponibilidad de 1.400.000, entonces no lo voy a gastar. Solamente tengo un millón exactamente. trescientos noventa y nueve. No, esto Entonces, no es lo que tienen, esto no es lo que tienen en el banco ni lo que tienen en el bolsillo, solamente no. O sea, ellos pueden tener más dinero. Es lo que ustedes están, lo que cada uno está dispuesto a pagar por el iPhone, ¿sí? Digamos que tú, José, fueras a comprar el iPhone. ¿Cuánto estás profe, dispuesto a pagar? perdón que la, perdón que la interrumpa ahí. Listo, Sí, el iPhone sí. salió a 900.000 pesos, ¿cierto? Ujú. Pero la tienda tiene un solo iPhone, ya el último que quedó. Pero ese Sí, iPhone pues, está en el precio del mercado que está en 900.000 pesos. Pero resulta acontece que la tienda dice, bueno, vamos a subastar este último ujú. iPhone y voy a partir de 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, sí. Entonces yo digo, bueno, pues Eso. Por yo ejemplo, soy ahí lo dice. Si partes de 1.000.000 de pesos, yo te diría, según la tabla que tenemos ahí, que a la única a la que le interesa comprarlo a ese precio es a María Camila.
a Wilson ya no. Eso es lo que quiero que tengamos como muy claro a la hora de suponer. ¿Por qué? Porque porque Wilson lo hubiera comprado en caso de que estuviera un poquito menos, un poquito por debajo de ese precio máximo que él está dispuesto a pagar. Pero ahí sí sería como una desventaja ya con, con el usuario, con el comprador, porque pues no todos van a tener esa misma garantía, todos van a tener ese mismo deseo monetario para competir digamos, con otras personas sobre ese precio. Sí, lo que pasa es que Entonces esto es un ejemplo. ya sería un mercado de venta muy angosto, sería una brecha Sí, demasiadamente angosto. sí, efectivamente, José, recuerden que nosotros los ejemplos que vemos aquí son ejemplos que tratan de ser muy simples para nosotros a partir de ellos tratar de entender cómo funciona en general la economía. Pero estos ejemplos resultan muchas veces, digamos, muy hipotéticos, porque aquí estaríamos hablando, también lo podríamos ver como si fuera un mercado en el que solo hay 4 compradores, ¿sí? Y los 4 compradores cuentan con distintas disposiciones a pagar. Ten en cuenta que la disposición a pagar no solamente tiene que ver con la cantidad de recursos que tengas tú, sino, por ejemplo, con tus gustos. Entonces, a mí, ¿qué tanto me gusta el iPhone? Yo puedo decir que a María Camila, según el precio, suponiendo que todos, digamos, que tuvieran la misma cantidad de ingresos, la misma cantidad en el banco, a ella le gusta más porque ella está dispuesta a pagar más por ese producto en comparación con Juan David. Profe, ¿Ves? entonces, por decir algo, listo, María Camila dice, vamos a subastar y llego hasta ese precio, pero si Wilson dice, no, pues que yo también lo quiero tener, pero no tengo más de ese millón de pesos, entonces Wilson, ¿qué va a decir? No, entonces yo tengo una solución, voy a vender, por decir algo, el anterior, cualquier otra cosa, o voy a conseguir un Sí, préstamo para llegar al mismo tope que tiene María Camila y ya. competir con ella. Ujú. Sí, pero tengamos en cuenta algo. Estos precios que se ponen acá son precios después de que ellos ya hicieron todo y esas son sus últimas disposiciones a pagar. Bueno, O sea, es ya, como ya, si ya, ya. Wilson hubiera empezado en 700.000 pesos y vendió otra cosa y llegó y acumuló hasta 1 millón. Y esa es su disposición a pagar porque no tiene más, por ejemplo, ¿cierto? Pero la disposición a pagar, por eso les digo, no únicamente está relacionada con la cantidad de dinero que tenga un comprador, también está relacionada con los gustos del comprador. Entonces son cosas ahí que, que digamos que pueden hacer que varíe el análisis, ¿cierto? Eh, pero bueno, continuemos. ¿Cuál es la idea acá? Tenemos nuestra disposición a pagar, que es lo que cada consumidor cree como máximo que puede pagar y quiere pagar. ¿Sí? Porque digamos, si ya le dijeran a María Camila, ella tiene mucha plata en el banco, etcétera, y le dicen, no, se lo vamos a dar a 1.500.000. No, yo no lo quiero a 1.500.000, así tenga el dinero porque no estoy dispuesta a pagar más. Yo valoro ese iPhone en 1.400.000, creo que no vale más. ¿Ves? Entonces es una mezcla entre los ingresos o lo que posee el comprador para poder adquirir el producto y adicional a ello de sus gustos. ¿Ok? No sé si te voy aclarando un poco más ahí las cosas, José. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces la disposición a pagar mide efectivamente cuánto es que yo como comprador valoro un bien, ¿cierto? Y todos estamos dispuestos a pagar hasta un poquito menos de ese máximo. Ese máximo, digamos, para nosotros es el punto en el que yo digo, me da lo mismo quedarme con la plata o tener el aparato. ¿Ok? Para que tengamos como en cuenta ese supuesto. Entonces, continuamos con nuestro ejemplo. La subasta comienza en 300.000 pesos.
algo así parecido a lo que tú nos planteabas, José. Ya Sí. que nuestros coleccionistas están dispuestos a pagar más, claro, porque si ustedes ven, empezamos que uno en 700, uno en 800, otro en 1000 y en 1400. Y si la subasta empieza en 300, perfecto. ¿Qué pasa cuando una subasta empieza en 300? Ahí empieza una puja, ¿cierto? Yo doy tanto, yo doy más, etcétera. ¿Qué pasa? El precio empieza a aumentar rápidamente. La puja termina, acuérdense que hay un solo iPhone, uno solo. La puja termina cuando María Camila ofrece 1.000.000. Entonces María Camila dice, yo doy 1.000.000 por ese iPhone. En ese punto, ¿qué pasa? Wilson, que era el que ofrecía hasta 1.000.000, dijo, no, Se ya me retira. da lo mismo. Sí, se retira porque dice 1.000.000, no, pues 1.000.000 me da lo mismo tenerlo en el bolsillo o comprar O el aparato. definitivamente no tiene con qué conseguir comprándolo, Exact- participando. Exactamente. Entonces, como no tiene como más seguir, no necesariamente porque no tenga, sino porque tampoco quiere, porque él cree que ese iPhone no vale tanto, por ejemplo. Entonces se retira Wilson, Sebastián ya se ha retirado y Juan David también, ¿cierto? Quedó solamente María Camila y María Camila lo compra en 1.000.000. ¿Qué beneficio obtiene María Camila al comprar ese iPhone? Resulta que el iPhone, ella estaba dispuesta a pagar hasta 1.400.000, ¿cierto? Pero lo logró comprar en 1.000.000. Entonces podemos decir que el beneficio que ella obtuvo es de 400.000. Aunque digamos no es un beneficio no sé, como que uno lo Apetitoso, pueda ver así. como tan Sí, apetitoso, como tan, porque es que igual ya ha podido comprar en menos exacto. Lo hubiera podido comprar en menos, por y ejemplo, no hubiese más había, participantes. cuando no hubiera escasez. ¿Sí? Digamos que el producto salió y a ella se le pasó comprarlo, siendo ella coleccionista. Entonces, cuando el producto salió al mercado, podemos tomar el precio de ejemplo que tú pusiste. El producto salió en 900.000 al mercado, se vendió, etcétera, y ella no se puso las pilas, se le olvidó, y resulta que le tocó comprarlo ahora y lo compró en 1.000. Aparentemente es más costoso, ¿cierto? Pero, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que ella, como consumidora, estaba dispuesta a dar hasta 1.400.000. Entonces, ahí para ella hubo una ganancia, ¿cierto? Hubo un beneficio. Espérenme, reviso por aquí el chat. Me dice, Carlos, es claro deducir que la disposición o estimación de compra de un bien puede ser directamente proporcional a su estatus social o laboral. Yo diría que es directamente proporcional dependiendo también del bien. Es que es algo complicado, digamos, de analizar, Carlos Mario, porque, porque hay bienes como los que vimos en las clases pasadas, hay unos bienes que son inferiores, unos bienes que son sustitutos, unos bienes que son normales. Ya tendríamos que entrar a hacer de pronto un ejemplo con alguno en particular para mirar si, si esa disposición si es directamente proporcional al estatus social o laboral. Digamos que, por ejemplo, con los bienes normales, que son, digamos, como la mayoría de los bienes que encontramos en la economía, podemos decir que mi disposición a comprar efectivamente aumenta, ¿cierto? Puede aumentar directamente proporcional debido a un aumento en mi estatus social o a un aumento en mi estatus laboral en el término de ingresos. Eso creo que la semana pasada lo revisamos cuando miramos en qué casos se puede desplazar la curva de la demanda. Y hablamos, por ejemplo, de qué pasaría si a alguno de ustedes le aumentaran el sueldo debido a un ascenso, ¿cierto? Entonces, ¿qué productos de pronto nosotros consumiríamos en mayor proporción? ¿O qué otros productos que no estamos consumiendo podríamos consumir gracias a ese aumento de salario?
¿Sí te respondo la pregunta, Carlos? Ok, bueno. Bueno, entonces, si se dieron cuenta aquí, se generó un beneficio para María Camila. Y el beneficio de ella, digamos que se puede cuantificar en 400.000 pesos. Ese beneficio, a eso le vamos a llamar el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Es la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos la cantidad que efectivamente paga. Es el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, la cantidad que ella estaba dispuesta a pagar era de 1.400.000 menos la que efectivamente pagó, que fue 1.000.000, y quedaron 400. Ese es el excedente del consumidor. Ese fue el beneficio que ella obtuvo al realizar esa transacción. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Ahora vamos a suponer que no es solamente un teléfono el que queda, sino que quedan dos. Entonces, como quedan dos, al final van a haber dos compradores, ¿cierto? En este caso, supongamos, la puja empezó otra vez, la subasta empezó otra vez en 300 y empieza la puja, yo doy más, etcétera. ¿Cuándo acaba la puja? Cuando María Camila y Wilson ofrecen 800. A ver, revisemos por aquí nuestra tablita. Mira, María Camila aquí, su disposición a pagar es de 1.400.000. Wilson 1.000.000 y Sebastián de 800. Entonces, cuando María Camila y Wilson ofrecen 800 por cada teléfono, ¿qué ocurre? Sebastián se retira porque dice, no, pues 800 me da lo mismo tenerlos en el bolsillo que gastarlos, no los voy a gastar. Juan David ya se ha retirado en valor de 800. Y como eran solamente dos teléfonos, entonces uno puede quedar para María Camila y uno puede quedar para Wilson al precio de 800. ¿Sí me están siguiendo? Sí, bro. Muy bien. Sí, señora. Entonces regresamos acá. Entonces, ¿cuál es el excedente en este caso en el que hay dos teléfonos? Entonces resulta que el excedente de María Camila va a ser de 600, ¿cierto? Porque ella lo va a comprar en 800 y estaba dispuesta a pagar 1.400.000. Y el excedente de Wilson va a ser de 200, porque Wilson estaba dispuesto a pagar hasta 1.000.000 y lo pudo comprar en 800. En este caso tenemos dos compradores, dos consumidores y dos excedentes. Al igual que veíamos cuando analizábamos la demanda individual, la demanda de mercado, la oferta individual y la oferta de mercado, el excedente también se calcula de la misma forma. ¿A qué me refiero? A que el excedente de mercado va a ser la suma de los excedentes de cada uno de los compradores. Entonces, el excedente total de este mercado va a ser igual a 800.000 pesos, que es el excedente que obtiene María Camila más el excedente que obtiene Wilson. Recuerden que estos excedentes están medidos, digamos, en términos de cuánto yo como consumidor estoy dispuesto a pagar y cuánto realmente pago, ¿cierto? No es que a ellos de alguna forma les sobre esa plata, sino que eh, es como un beneficio que obtengo yo al poder comprar un producto a menor precio al que yo estaba dispuesta a pagar. Entonces, a partir de estos datos, se arma la siguiente tablita. Vamos a tratar de armar esta tabla, ¿para qué? Para poder observar cómo es o cómo podría ser la curva de demanda, en este caso de esta subasta, en el que están nuestros compradores
y los precios a los que ellos están dispuestos a comprar ese iPhone. Entonces analizamos la primera fila de la tabla. Entonces, si por alguna casualidad el precio del iPhone está o la subasta empezara por encima de 1.400.000, efectivamente ninguno de nuestros compradores lo querría comprar porque sería muy costoso para todos. Si el precio está entre 1.000.000 y 1.399.000, diríamos que quién lo compra ahí, a quién le gusta ese rango de precios. Ahí se ajustaría únicamente María Camila de acuerdo a la tabla que teníamos más arriba. Entonces, solamente habría cantidad demandada, una sola cantidad demandada. Si el precio del iPhone estuviera entre los 800.000 y los 999.000, o sea, casi 1.000.000, ¿quién estaría interesado en comprar ese precio? Entonces ahí estaría María Camila, claro está, porque ella todavía continúa con un margen muy alto, digamos, en su disposición a pagar, y entraría Wilson. Entonces las cantidades demandadas a ese precio serían 2. Ahora, si estuvieran entre 700.000 y casi 800.000, tendríamos a María Camila, a Wilson y adicional tendríamos a Sebastián tratando de comprar ese iPhone. Tendríamos 3 cantidades demandadas, 3 personas tratando de comprar el bien. Y si el precio de ese iPhone fuera de 699.000 pesos o menor, tendríamos a todos los compradores, a María Camila, a Wilson, a Sebastián y a Juan David, que Juan David es el que menos valora, entre comillas, la compra, la adquisición de ese bien. Y tendríamos 4 cantidades demandadas, 4 personas intentando comprar iPhone. O sea que si hubieran en el mercado, ellos estarían dispuestos, ¿cierto? Dependiendo de los rangos de precios, a demandar estas cantidades. ¿Sí es claro? Pero solamente funciona esta tesis cuando el bien solamente está reducido a, a uno, ¿Cómo así a uno? a uno, a dos, simplemente lo que usted dice, pero, o sea, solamente funciona esta tesis en el mercado solamente con un precio de un bien y se va a subastar, como en este caso, simplemente a una cantidad inferior de personas que posibles compradores. Sí, lo que pasa es que estos ejemplos son ejemplos muy simples, ¿cierto, José? Aquí estamos tratando de analizar que tenemos 4 compradores, que si estos fueran los rangos de precios, ¿cierto? De acuerdo a su disposición a pagar, ellos demandarían 0, demandarían 1 de este rango, demandarían 2, demandarían 3 o demandarían 4. Pero digamos que en este caso es para nuestro ejemplo O hipotético sea, que hemos y armado. si en ese caso, por decir algo, la compañía iPhone dice, no, tengo una cantidad suficiente para una cierta población de 200, 300 bienes que los quiero vender. Entonces ahí aumentaría el, o disminuiría el rango de precios. Eh, ¿Yo qué te diría? Yo creo que, ¿cuál es la idea del ejemplo? La idea del ejemplo no es analizar si aumentan o disminuyen los rangos de precios. La idea de este ejemplo básicamente es aclarar que nosotros como consumidores casi siempre tenemos una disposición máxima para conseguir algún bien. Sí, profe, pero lo que yo me refiero es, en ese caso, lo que le decía, aumentar o disminuir sería en la curva, ¿cómo quedaría? La curva no la hemos visto, pero
porque mira que la curva para este caso es de esta forma, ya la vamos a mirar. Lo que pasa es que ahí tú estás partiendo del hecho de que hay más bienes de un momento a otro en la economía. Me refiero a que habría que analizarlo partiendo desde el punto de vista de esa nueva realidad, ¿sí? Entonces ya no nos serviría esta tabla, sino que tendríamos que armar una tabla de acuerdo al ejemplo específico que tú estás diciendo. Bueno, tengo tantos bienes, ¿cierto? Para, ¿cómo fue que me dijiste? ¿200 personas? Sí, o ¿200 sea, algo consumidores? hipotético, o sea, será alguna tabla, una nueva tabla hipotéticamente en una encuesta de unos posibles 200 compradores o 200 personas que quieran adquirir ese bien. Exactamente. Igual nos tocaría hacer una tabla, ¿cierto? Revisando uno por uno cuánto está dispuesto a pagar esa persona por adquirir ese bien. O sea, tendríamos que hacer el mismo ejercicio, no podríamos tomar este ejercicio como ejemplo para hacer ese nuevo ejercicio. Es a lo que yo me refiero. Habría que hacer un ¿Ves? nuevo cuadro, un nuevo Claro, cuadro. tendríamos que hacer un Profe, nuevo cuadro y en con ese unos nuevo nuevos cuadro, precios. o sea, en Ujú, este momento estamos hablando pues de la empresa que quiere sí, generar esa ganancia. ujú. Y a ese nuevo cuadro se le puede incrementar de pronto una ganancia adicional, ya que estamos hablando de teléfonos, unos accesorios exclusivos. Es que ya, Claro. yo ya hice la compra de este iPhone que me vale 1.000.000 de pesos, pero este iPhone tiene, por decir algo, unos manonibles mucho mejor que el que trae. Entonces lo voy a comprar por un valor de 150 o 100.000 pesos. Sí, efectivamente Entonces, todos esos adicionales, digamos, los tiene en cuenta el consumidor o los tenemos en cuenta nosotros como consumidores para calcular nuestra disposición a pagar final. ¿Ves? Nosotros de alguna forma siempre tenemos ese cálculo con todo lo que nosotros compramos en la economía. Entonces, si me ofrecen el teléfono, supongamos, ¿cierto? Y además unos accesorios, etcétera, yo de hecho podría aumentar mi disposición a pagar de acuerdo a los accesorios con los que venga el teléfono. perdón, o sea que en ese, ahí llegaría entonces la conclusión de, por decir algo, que María Camila, que compró el iPhone en el ejemplo anterior Ujú, en 1.000.000 de pesos y le sí. quedaron los 400 y con esos 400 puede llevar ese accesorio. Exactamente, supongamos entonces, pero lo que yo me refiero es que el ejemplo cambia. ¿Por qué? Porque cuando cambia el producto, cambia nuestra disposición a pagar. Entonces, supongamos que ella no compró, no ha comprado, no ha habido subasta y ofrecen el iPhone, pero de un momento a otro durante la subasta dicen, bueno, pero entonces vamos a adicionar estos accesorios a la subasta. Entonces vamos a adicionar el cargador, un tipo de funda especial, etcétera. Bueno, en ese mismo momento cambian las disposiciones a pagar de los consumidores. Ya María Camila podría decir, ay, yo no voy a ofrecer hasta 1.400.000, yo voy a ofrecer hasta 1.600.000, porque me gustan los accesorios que le adicionaron, ¿ves? Pero entonces son dos momentos diferentes. Uno, cuando teníamos el teléfono solo en subasta y otro cuando le agregamos un plus, ¿cierto? Y en ese mismo cambio también hay un cambio en las disposiciones a pagar de nosotros como consumidores. O sea que eh, eh, tenemos que tratar de adaptar, digamos, el análisis de acuerdo a los ejemplos concretos que tengamos o a los cambios. Pero en general estos precios, digamos, diríamos que no van a cambiar para este ejemplo específico, ¿cierto? Cambiarían en caso de que yo le hiciera algún cambio a la propuesta original de producto. ¿Sí te está quedando claro, José? Sí, profe, ahí como lo dice en la curva de la demanda como medida de excedente, ahí la idea que veo es bregar a que me quede algo sobre ese bien, teniendo en cuenta que tengo un tope. Eso. Pero recuerda que tú lo estás viendo
según como yo veo, tú lo estás viendo desde el punto de vista del productor. Y estamos analizándolo desde el punto de vista del consumidor. ¿O te refieres a que le quede algo como Sí, los profe, 400 que le sobraron a María Camila? Ah, bueno, ah, exactamente, o sea, sí. o sea, ¿qué es Ese el queda excedente que luego. yo quiero, el excedente que yo me quiero ganar es esto? O sea, Ajá. yo tengo los 1.400.000, pero yo quiero que me quede algo. O sea, yo me puedo gastar este dinero, pero yo voy a luchar para que no gastarme todo el dinero en ese producto, sino que me quede alguito, digámoslo así, entre comillas, de ganancia. Para eso, invertirlo en otro producto o simplemente yo ver en qué hago con él. Exactamente. Y de hecho, esa es una de las cosas que siempre hacemos como consumidores. Ustedes todo el tiempo, cuando van a comprar algo, están haciendo internamente ese cálculo. Bueno, ¿de qué forma yo gano como consumidor? O sea, puedo dejar de pagar un dinero en cierto producto, puedo ahorrar en cierta promoción y esto que me queda, mi beneficio, mi excedente, lo puedo invertir de otra forma. Todo el tiempo nosotros hacemos ese ejercicio. Hace poquito lo hice así, profe, inclusive con la compra de este portátil. Ujú. Todo el tiempo estamos mirando de qué forma maximizamos nuestros beneficios. Bueno, y esta tablita que tenemos aquí, que acabamos de construir, la podemos graficar. Venga a ver si yo puedo achicar un poquito de esto, a ver si lo podemos ver todo el tiempo. Y me dicen si se ve bien o se ve muy chiquito. Súbalo un poquito más, profe. Este computador es como lento ya. Ahí yo creo que alcanzamos a ver. Listo. Esta sería la curva de la demanda para este caso concreto de la demanda del iPhone. O Entonces, sea, creo ¿ustedes que ven bajaría, simplemente bajaría esa curva. cómo así bajaría? Sí, pero porque es que yo la Ok, veo que, o sea, está en un precio, pero sí, llega una cantidad de compradores. ajá. Entonces yo la veo que se está desplazando hacia la derecha, pero con tendencia a bajar. No, aquí esta curva no se está desplazando, pues esta es una curva, digamos, concreta para el ejemplo. ¿Qué me indica la curva? Ya depende de en qué precio esté yo parado, analizo la cantidad. ¿Ves? Ah, ya, Vamos ya, al ya. otro Sí, sí, ejercicio de acá. sí, 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 no, pero sí la entendí, ya ¿Sí? la entendí. Ah, Sí, sí, bueno, sí, ya la listo. cogí. Es Ya una la- curva, haz de cuenta que es la misma recta, pero para nuestro caso nos dio en escalones porque estamos hablando de Sí, rangos, pero ¿cierto? pero lo que yo, o sea, al precio que está, digamos lo que de abajo hacia arriba tenemos 10 compradores, pero como va subiendo de precio o está en un precio, entonces digamos que esos 10 compradores no todos tienen el mismo valor monetario o el mismo dinero en el bolsillo, y entonces se está reduciendo, que ahí lo veo que se reduce a uno. Uno, sí, es a uno. Pero no es que se reduzca, es a lo que yo me refiero. Esta curva de la demanda es la curva en general que nos muestra cómo sería la demanda de los individuos, ¿sí? A la hora de querer comprar ese iPhone, pero no me está diciendo a cómo está el precio en la economía. Mira, aquí, por ejemplo, ya hablamos de un precio. Bueno, ¿y qué pasa cuando el iPhone está a 1.000.000? Entonces ya nos paramos en un punto específico de la curva, nos paramos aquí, en 1.000.000, ¿cierto? Y decimos que en 1.000.000 solamente hay una cantidad ofrecida y una persona que la puede comprar, Con la que es capacidad económica. exactamente, que es María Camila, ¿cierto? Entonces, si tú ves aquí, esta es, digamos, la curva general. ¿Cierto? La curva general con todos los posibles precios y las posibles cantidades. Entonces, aquí está, hasta aquí llegaría la disposición de Juan David, hasta aquí llegaría la disposición de pagar de Sebastián, aquí la de Wilson, aquí la de María Camila, pero en general, digamos que es la que me muestra cómo En sería el general, todos entran comportamiento. en el juego. Exactamente, porque digamos que cuando yo la reviso así general, todavía no estoy analizando a cómo está en el mercado. Pero entonces ya cuando voy a Ya mirar cómo está en el mercado, en este otro diagrama, ya ajá, se define un valor y entonces ya los supuestos compradores desaparecen. Solamente queda exactamente,
Exactamente, esa es la idea. Entonces, ¿cómo medimos el excedente del consumidor? En la curva de demanda. Ya lo medimos, digamos, de una forma mental al decir, bueno, tenía 1.400.000, ofrecía 1.400.000, lo compró en 1.000.000, obtuvo 400, ¿cierto? Lo hicimos así mentalmente el cálculo. Pero entonces ya viéndolo gráficamente es así, a un precio de 1.000.000, ¿cierto? Me ubico aquí en 1.000.000, estoy en este punto y solamente tendría un comprador. ¿Y cuál es el comprador que cumple con Esos la capacidad requisitos. de pagar 1.000.000? Es María Camila, ¿cierto? Y lo que se ve aquí en azul serían los 400 de excedente que gana María Camila en esa subasta en la que había un solo teléfono, ¿cierto? Ahora, y vamos a hacerle rapidito a esto porque ya se me va a acabar el tiempo para que alcancemos a terminarlo completo. Al precio de 800, cuando habían dos teléfonos. Este es el segundo ejemplo. ¿De qué forma lo podemos ver gráficamente? Ah, bueno, entonces ya no me paro aquí en 1.000.000, ¿cierto? Sino que me paro aquí en 800. Este es el precio de mercado con el que se terminó la subasta. Entonces resulta que si yo cojo estos 800, me voy acá directo, me estrello aquí en este punto con mi curva de la demanda, ¿cierto? Y si revisamos, entonces hay dos cantidades que se ofrecen a ese precio y que se pueden conseguir a ese precio. En este caso, entonces, tendríamos que el excedente de María Camila sería esos 400 que vimos al inicio, 600. ¿cierto? Más Quedarían 200, 600. 600 serían, ¿cierto? Y el excedente de Wilson, que sería el nuevo comprador que alcanza a tener poder adquisitivo para llegar O sea, a de conseguir entraría el al teléfono. juego, de entraría al juego, Exactamente, Wilson entraría al juego, pero con un margen de ganancia de 200 menor, mil pesos. de 200. Y el excedente total del consumidor, digamos, del consumidor se refiere al consumidor en general de la economía, sería de 800, que serían los 600 de María Camila y los 200 de Wilson. ¿Listo? ¿Cómo la ven? Se hace la suma de los dos. Exactamente. Y eso es lo que se llamaría el excedente del consumidor. ¿Cómo la vieron, muchachos? Bueno, quedó claro para mí. Perfecto, muy bien. Si tienen dudas, si al revisar nuevamente algo les genera como confusión o algo, recuerden que tenemos el foro general para que hagan sus discusiones por ahí. Es muy importante eh, hacer las discusiones muchas veces públicas porque hay veces que sus compañeros también tienen preguntas, dudas y por ahí podemos aclararle las dudas a todos al tiempo. Bueno, eso sería hasta el día de hoy el tema de la teoría del consumidor. Para la próxima semana estaríamos viendo la teoría del productor. Recuerden que tenemos la tareita de las fichas para los que no las hayan enviado. Las estaré esperando hasta hoy a la medianoche y las estaré calificando, ojalá antes de la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Profe, no, yo tengo es algo, pero ya fuera de la clase. Pues claro que lo puedo decir por acá. O sea, yo quiero implementar esa aplicación Model aquí en este computador, pero yo bajo la aplicación, pero me pide un link y no sé qué link es. Porque es que, ¿La plataforma tuya? ¿Esta? ¿Moodle? sí, yo la quiero tener acá, pero, ¿cómo que llama eso? Model. Moodle, sí. Sí, entonces que ya descargué la aplicación, más me pide un link, pero yo no sé qué link es, porque es que por Voy este a, celular no me deja trabajar, la verdad, pero no me deja trabajar. listo. José, yo voy a mandarte el dato de sistemas, que yo creo que en la universidad, si de pronto tú no puedes, tiene que haber alguien que te instale y te configure el computador y todo lo que tú necesites. Pero yo le digo algo, es mejor sin la aplicación. Ah, ya, directamente de Complejos internet. menos, se mete a internet relajado, le sale todo al tiempo, con las aplicaciones, uno siempre va a tener 50.000 problemas. O por ejemplo, yo la descargué en mi celular y la verdad no era lo mismo.
José, ¿y tú sabes entrar digamos, a la página del Moodle desde internet directamente? No, Bueno, entonces, no, de todas maneras te voy a mandar el correo, el WhatsApp y pides asesoramiento. Entonces, no pidas que te la instalen, sino que te manden los pasos para tú ingresar a la plataforma desde el computador como el manual. ok, profe, gracias. Listo, y si no se puede, entonces ya miramos a ver si de pronto así compartiendo pantalla o algo, yo te puedo colaborar con algo. Ya mismo te la voy a enviar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna cosa antes de acabar la clase? Sebastián, tú me estabas escribiendo algo, ¿cierto? Sí, profe, pero pues era con respecto al quiz. Ah, ya, Ahí te dejé el mensaje. listo. No, eso no se preocupen que yo tengo que analizar muy bien las respuestas, ¿listo? Porque si veo que hay conceptos que en general no manejan todos, esas las voy a excluir de la calificación. Vamos a hacer como una retroalimentación nuevamente de esos temas que veo que hay algunos que de pronto están ahí flojitos y no se preocupen tanto, digamos, por esa cuestión de la nota, porque la idea más que la nota es que ustedes tengan los conceptos claros. Pero sí Bueno, nos preocupamos, profe, porque sabe que la nota vale. Vale claro, para pasar la materia. sí, y precisamente por eso yo no subo las notas de un momento a otro, sino que hago el análisis, por ejemplo, de por qué ustedes pueden estar fallando en una pregunta, ¿ves? Porque fácilmente podría descargar los totales y subir las notas sin analizar por qué, ¿cierto? Pero esa no es la idea. Listo, profe. Igual, Se le agradece. bueno, la idea es que ustedes aprendan y que salgan muy buenos profesionales. No, pues de eso se trata, profe, porque es que de nada sirve uno hacer una inversión y, digamos, adelantemos al futuro y uno conseguir un empleo y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Por dónde arranco? Entonces, no. Exactamente. O sea, tengo un título, pero ¿qué? ¿Para qué me sirve? Eso no, hay que salir muy bien formados. Bueno, chicos, yo creo que entonces llegamos al final de nuestra clase de hoy. Voy a dejar ya de compartir la pantalla. Espero que descansen en este fin de semana, que lleguen recargados para la otra semana y nos vemos la próxima semana en clase. Vale, profe, Listo. muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Muy buena Bueno, que Igualmente. semana. estén muy bien. Muchas Y a los gracias. compañeros también, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Mónica, ¿estás por ahí todavía? Señor, Mónica, te iba a preguntar si de pronto en las otras clases ustedes van a firmar o tuvieron que firmar algún documento o algo para decir no, que querían continuar en TICS. No. no. Todos estuvieron de acuerdo y el profesor dijo que iba a mandar simplemente como una notificación, Ah, bueno, pero no más. bueno, perfecto. Sí, Entonces señora. quedamos así. Bueno, Continuamos. señora, muchísimas gracias. Que descansen. Hasta luego, que descansen todos.